Hola querido joven, en este momento te damos la bienvenida a nuestro repaso de lección inverso. Es nuestra primera semana y en esta semana tenemos dos invitados especiales. Está Rubén Saavedra, quien es estudiante de Ingeniería Topográfica. Y también tenemos a Natalia Torres, quien es estudiante de Trabajo Social. Juntamente con ellos dos vamos a estar repasando las grandes lecciones que este folleto tiene para nuestra vida. Te invitamos para que continúes en esta transmisión. Hola Rubén, hola Natalia, es un placer tenerlos en este momento aquí para hacer este repaso de lección que definitivamente ha dejado grandes enseñanzas en nuestras vidas. Rubén, cuéntame en este momento, ¿qué piensas de las pruebas, de las dificultades que constantemente vivimos en nuestra vida? Bueno, primeramente considera las pruebas como algo difícil, porque una prueba, pasarla no es nada fácil, pero hay algo que me gusta y me llama mucho la atención que nos dice Santiago, y esto lo vemos en Santiago 1:2, y él nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y si soy sincero, pastor, últimamente he estado muy gozoso, porque he estado envuelto en muchas pruebas, pero yo he aprendido algo, y es que en las pruebas, Dios siempre nos está guiando de su mano. Y después, cuando pasemos la prueba, logramos comprender cuál era el plan que Dios tenía para nosotros. Amén. Natalia, ¿también estás en sumo gozo delante del Señor? ¿Tienes muchas pruebas en tu vida? A mí me cuesta mucho encontrar el gozo cuando estoy en las pruebas porque soy una persona poco paciente, ¿no? Entonces como que siempre estoy esperando que llegue ese momento placentero de la vida cristiana. Entonces ese es como mi gran desafío, desarrollar esa paciencia de la que Santiago tanto nos habla. Ok, listo. Bueno, Santiago nos habla de las pruebas, de las dificultades, también nos habla de la fe, de la sabiduría, pero es importante que en este momento podamos explicar un poco o visualizar un poco cómo es que las pruebas traen bendiciones a nuestra vida. A ver, ¿quién me quiere contar cómo una prueba puede traer grandes bendiciones a nuestra vida? Bueno, yo me remito a algo que dice la lección, lo encontramos en el primer día, que es la introducción, y hay un párrafo que me llamó mucho la atención y dice: cuando la fe se ve puesta a prueba a través de las dificultades, nuestras debilidades y carencias quedan al descubierto. ¿Y qué es lo adecuado de quedar esas carencias al descubierto? Que cuando reconocemos cuáles son nuestras carencias, Dios puede llegar y trabajar en esos puntos que nosotros mismos como seres humanos no podemos trabajar. Entonces, en ese momento, cuando aceptamos y recibimos la ayuda de Dios, es cuando salimos beneficiados de una prueba. Entonces podemos decir en este momento que Dios pule nuestra vida espiritual, nuestro carácter a través de las pruebas, de las dificultades. Afirmativo, claramente. Claramente así. Sí, señor. Muy bien. Nata, ¿tú qué piensas de esto? Pues el Señor tiene muchísimas formas de ponernos a prueba, ¿no? Muchas veces nos cuesta encontrar ese norte, encontrar en la vida cristiana esa motivación a seguir adelante. Entonces yo cuando estoy en esos momentos de tanto desánimo, me remito a mi versículo favorito, que se encuentra en 2 Corintios 12:9, que dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y sigue diciendo: por tanto me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces es en esos momentos de prueba, de tribulación, cuando el Señor nos invita a encontrar en Él ese refugio, esa inspiración a seguir adelante, que nos podamos gozar de los defectos, de las cosas que en el mundo podrían ser señaladas como defectos. Ok, entonces también podemos concluir que si hay una persona que no está pasando por pruebas, quizás Satanás la tiene enrollada en muchas cosas, ¿verdad? Que no le está permitiendo que Dios pula su carácter en su vida, ¿verdad? Porque pues si vemos que las pruebas son una bendición, debemos de realmente pedirle al Señor que nos dé pruebas, ¿cierto? Que pasemos por dificultades en donde podamos perfeccionar nuestro carácter. ¿Sabes, pastor? Ahora que mencionas eso, recuerdo una prueba muy reciente, y es que yo por muchos años tuve un sueño en mi vida, y uno de esos sueños era comprar la moto, tener una moto. Dios me regaló el privilegio de tener una moto, pero a los 4 meses Dios me regaló el doble privilegio de perder esa moto. Yo al principio claramente me dio muy difícil perder la moto. Yo no sabía cuál era el propósito que Dios tenía para mí a través de esta prueba, pero yo dije, como dijo Job: si Dios dio, Dios quitó. Y dije: Señor, tú sabes el anhelo que tuve de esta moto, pero es tu decisión, tú tendrás un propósito detrás de todo esto. Y muchas veces nosotros como cristianos, como jóvenes,
lo digo desde mi punto de vista, yo soy adventista del nacimiento, uno muchas veces entra en un proceso de tranquilidad, como de pausa espiritual, en lo cual todo tu vida está bien, todo está funcionando de la mejor manera y uno se relaja un poco y baja un poco las defensas. Por ejemplo, a mí se me estaba olvidando hacer mi devoción personal. Sí, la conexión con Dios, yo decía, no, yo después arreglo con Dios y saco un espaciecito para estar con Él. Pero cuando me sucede esto, cuando me sucede esta prueba de perder la moto, yo me aferro más a Dios. Dios me dice, hijo, yo tengo un plan para ti. Y lo entendí 3 noches después, en una oración, diciéndole, Dios, ¿cuál es el plan que tú tienes para mí a través de esto? Y el plan de Dios era, Rubén, necesito que te acerques más a mí, necesito que vuelvas a mí. Y esa dificultad que yo experimenté, yo se la dejé en manos de Dios. Y hace una semana, pastor, yo de todas maneras lloraba, Señor, si es tu voluntad, que la moto reaparezca, que se haga su voluntad. Y hace una semana la moto apareció. Entonces, Dios, a pesar de que da una prueba, junto con la prueba, así como dice la Biblia, siempre nos da la salida. Y siempre el camino que Dios va a trazar para nosotros es el mejor camino que puede existir. Muy bien, es importante entonces reconocer que muchas veces Dios nos permite estas pruebas, ¿cierto? Y nos quita cosas en nuestra vida porque realmente Él necesita hacer un llamado muy fuerte a nuestra vida espiritual. Y esto es muy importante. A ver, ¿cómo estas pruebas realmente pueden también producir en nosotros esa paciencia que tanto necesitamos? ¿Cómo estas pruebas pueden realmente hacer en nosotros seres así como aquellos que realmente tienen la plena confianza en nuestro Dios y tienen la seguridad de que Dios obra en todo momento en su vida? ¿Cómo le podemos enseñar a los jóvenes en este momento que esas pruebas que nos producen paciencia nos llevan realmente a una relación salvadora con nuestro Dios? Y es aquí en donde nosotros empezamos a pensar cómo la paciencia, ¿cierto? En muchas ocasiones no la tenemos para aceptar realmente los desafíos que Dios entrega a nuestra vida. Yo también recuerdo que he pasado por muchas pruebas. Llevo poco tiempo aquí en Cali, me robaron del carro 2 veces, me tocó mudarme de casa porque pues ya pareciera que ya tenían fichado al pastor y vamos a robar al pastor. Pero esas dificultades definitivamente traen consigo grandes bendiciones y una de esas es la paciencia. Pero ¿cómo tener paciencia en medio de las pruebas? Pues yo le diría a los jóvenes que definitivamente no es por nuestros méritos. La paciencia es un don que recibimos del Señor. La paciencia implica un proceso de perfeccionamiento diario en nuestra vida, de devoción cada día con el Señor. Que cuando llegue ese momento de aflicción podamos encontrar, incluso en medio de la tribulación, ese norte, esa esperanza, ver esa luz. Y como decía Rubén, incluso cuando él veía su sueño frustrado y sus esfuerzos y su pérdida económica frustrados, él pudo en algún momento, cuando decidió retomar su devoción personal, encontrar esa motivación para decir, bueno, el Señor tiene un propósito para mi vida. Pero, o sea, yo te quiero preguntar, ¿qué tan difícil fue para ti llegar a ese momento en tu vida y decir, uff, esto tiene un propósito? Bueno, la verdad, si les soy sinceros, Dios me estaba puliendo. Estaba entrando en el horno de la aflicción. Entonces tenemos que decir, necesitabas la prueba. Necesitaba la prueba. Muy sí, bien. Dios ya me había dado algunas pistas. Hace 3 meses anteriores a haber perdido la moto me habían robado el celular. Sí, para ese mismo día lo pude recuperar y era como Dios diciéndome, hey Rubén, mira, te estoy poniendo pruebas, pero es por un propósito. Pero uno, tranquilo, ¿no? Recuperé el celular y Dios dijo, bueno, hay que empezar a aumentarle las pruebas. Entonces ya la siguiente no fue solo el celular, sino también fue la moto. Pero ¿cómo logré comprender o cómo logré tener paciencia entre las tribulaciones? La paciencia no es algo que se adquiere a la noche a la mañana, pastor Nata. La paciencia es un proceso. Así como todo en la vida, lo que nosotros necesitamos adquirir es un proceso. Y Dios sabe por dónde tocar a las personas para que ese plan que Dios tiene, ese proceso que Dios quiere realizar en la vida de uno, sea el adecuado. Y yo, vuelvo a decirlo, a la tercera noche llorando, yo lloré por mi moto, lo confieso, yo lloré. Llorando le pedí a Dios, Dios, muéstrame qué es lo que tú quieres para mí. Y agradecerle a Dios porque siempre nosotros agradecemos por las cosas buenas que nos pasan. Agradecer porque me gané una beca es muy fácil, agradecer porque pasé el semestre es muy fácil, pero agradecer cuando pierdes un familiar,
Agradecer cuando pierdes un objeto muy valioso para uno es difícil. Y es en esos momentos en los que uno agradece a Dios, aunque con el corazón un poco dolido por la pérdida, pero es cuando Dios dice gracias, porque estás conmigo no solo en los momentos buenos, sino también en los difíciles. Y es ahí en donde tiene que aplicar la fe, ¿cierto? Porque uno puede dudar del Señor en esas pruebas. Uno puede decir, bueno, pero si, bueno, en mi caso, si soy pastor, ¿por qué me roban, cierto? ¿Por qué paso por estas dificultades? ¿Por qué mi familia se enferma? Rubén puede decir, si soy líder de la iglesia, utilizo la moto no para cosas vanas y malas de que podemos decir, ¿cierto? Sino para ir a la iglesia, para ser líder en la iglesia, para ir a los clubes. Y se podría pensar, ¿no? ¿Por qué para mí la prueba? Y es ahí en donde tenemos que aplicar la fe, ¿cierto? Y creerle a Dios que tiene un propósito en nuestra vida a través de esas pruebas. Y qué difícil es creer en Dios en esos momentos, ¿verdad? Qué difícil es decir, Señor, tú tienes un propósito, tienes algo para mí y necesito creerte. Y esa fe es puesta a prueba definitivamente. La cuestión es que en ese momento nos llenamos de duda, ¿no? Pero digamos, lo hermoso está en que cuando nosotros como seres humanos nos despojamos de la duda, nos despojamos de esa angustia que puede llegar a cargar nuestro corazón, es cuando realmente nos preparamos para recibir las bendiciones de Dios. Cuando nos despojamos de todo lo que nos tiene cargados y absortos en nuestra propia aflicción y en nuestros problemas, y logramos ver más allá de la aflicción y del problema que tenemos en ese momento, es cuando nuestro corazón se capacita para recibir lo que Dios tiene para nosotros, que generalmente tiende a ser muchísimo más grande que lo que nosotros teníamos antes. Hermosísimo lo que acabas de decir, Natalia, porque entonces viene la prueba. A partir de la prueba, pues Santiago 1:2 nos dice que juntamente con la prueba tenemos que desarrollar la paciencia, ¿cierto? Y después de la prueba viene esa paciencia que debemos de adquirir, pero luego de pasar por la paciencia vemos que con la fe, creyéndole a nuestro Dios, Dios va a hacer algo hermoso en nuestra vida. Y entonces es ahí en donde tenemos que esperar y tenemos que tener fe de que Dios va a lograr ese objetivo en nuestra vida para que nosotros podamos alcanzar nuestro más grande objetivo, que es estar con Él en la vida eterna. A ver, Rubén, ¿qué piensas de la fe? Bueno, mientras ustedes están aquí conversando, yo estaba pensando sobre la fe. Y la Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Y Santiago nos hace un llamado también, nos da una lección. Y es que si nosotros recordamos la época en la cual fue escrita Santiago, fue escrita entre el año 40 y 50 después de Cristo, ¿no? En una sociedad un poco turbulenta, el cristianismo apenas estaba naciendo y era algo difícil porque siempre se estaba hablando del judaísmo. Y el cristianismo era algo nuevo, algo totalmente diferente. Los romanos pensaban que el cristianismo era igual que el judaísmo, pero era una gran diferencia, y es que el cristianismo quería llegar a los otros. Sí, se quería evidenciar esa fe que guardaban en Dios y darla a las demás personas. Y en ese proceso de la sociedad en la cual se encontraba, muchas veces se llegaba a la violencia, se llegaba a las malas acciones. Y Santiago nos dice, recurramos, sí, tengamos la fe, y nos hace un llamado, en la lección lo dice, no seamos ejemplo de violencia y sufrimiento. Y él lo dice por el contexto en el cual está en ese momento, pero ahora se aplica ahorita. Si nosotros tenemos fe, demostremos los frutos de esa fe, ¿sí? Ayudemos a las demás personas, mostremos a Cristo interiorizado en nuestra vida, y allí se ve reflejada la verdadera fe. Eso es claro y es muy evidente, ya que hiciste el comentario del tiempo en el que fue escrito Santiago. Tenemos que recordar que esta carta fue enviada a aquellos que estaban en una dispersión, ¿cierto? No tenían su pueblo, no tenían su familia, estaban lejos de todas sus tradiciones, de toda la religión, y entonces estaban en angustia, estaban pasando realmente por grandes dificultades, y es ahí en donde la carta de Santiago, la epístola de Santiago, tiene tanta validez en nuestra vida, ¿no? Porque pensamos muchas veces que esta epístola fue enviada para alguien que estaba bien, y no es así, era para un grupo de personas que estaba pasando por muchas dificultades y por muchas pruebas. Esto debería de darnos sentido de alegría, de gozo, de decir que muchas otras personas también encontraron en Jesús su respuesta, ¿cierto? El propósito de vida, y de esa manera pudieron alcanzar realmente ese deseo de ser fieles a nuestro Dios. Amén. Muy bien. Juntamente con las pruebas, la paciencia y la fe, tenemos que hablar de la sabiduría.
que son realmente los 4 temas que trata la lección en esta primera semana, en donde dice que pidamos a Dios sabiduría. Y me gustaría plantearlo así como lo estamos llevando en este momento, de pedirle a Dios sabiduría para entender las pruebas y las dificultades, ¿no? Porque necesitamos entender realmente todo lo que sucede alrededor nuestro y los propósitos de Dios, y es ahí en donde tenemos que clamar a nuestro Dios que nos dé sabiduría, y no solo también para entender lo que nos está sucediendo, sino también para saber cómo actuar en medio de esas circunstancias que estamos pasando. ¿O ustedes qué piensan? Bueno, me voy a confesar con ustedes esta noche. Yo soy una persona que me considero inteligente, pero muy poco sabio. Hay una gran diferencia, ¿no? Hagamos esa diferencia, Rubén. Hay una diferencia enorme entre ser inteligente y ser sabio. Porque sabio es saber tomar buenas decisiones, decisiones correctas. Y en mi vida personal, tomar esas decisiones ha sido difícil. Porque una vez como ser humano, uno es impulsivo. Sí, uno no espera al tiempo de Dios o que Dios sea el que está guiando. O se puede dejar llevar por las emociones también. O se puede dejar llevar por las emociones. Y en ese acto de no esperar, uno comete acciones que no son para nada sabias. Entonces, es muy importante la sabiduría en todo lo que hemos estado hablando, en la fe, en las pruebas, en la paciencia, porque cuando tenemos esa sabiduría, logramos comprender, estamos aquí, parados. Sabemos qué es lo que está pasando, y la sabiduría que viene de Dios, que Dios lo otorga, nos permite, como yo me imagino como el profeta Eliseo, que Dios le dijo al siervo que abriera los ojos para que viera los ejércitos de Dios al lado. Dios nos dice, hey, yo te doy mi sabiduría, nos desvela los ojos para que nosotros veamos qué es lo que Dios tiene para nosotros en el proceso de la vida cristiana. Yo creo que algo clave de la sabiduría es que una persona sabia es aquella que es capaz de despojarse de la autosuficiencia, de yo soy capaz por mi propia cuenta, de esos momentos en nuestra vida cristiana en los que dejamos de hacer nuestro devocional, en los que nos desconectamos por completo de Dios y que ingenuamente pensamos que podemos salir al mundo y enfrentar todas las pruebas sin la bendición de Dios. Y de repente nos encontramos con que no, con que necesitamos de Dios. Entonces la sabiduría radica en reconocernos como seres dependientes del gran Creador. Muy bien, y eso es clave, ¿verdad? El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Jehová. Entonces, cuando pidamos a Dios sabiduría, cuando pidamos no, es una obligación diaria, ¿cierto? Podríamos decir en este momento, pedirle sabiduría a Dios, ¿cierto? En cada oración que hagamos en nuestro devocional, al mediodía o cuando estemos en esos momentos de encuentro con nuestro Dios, debemos de decirle al Señor, danos sabiduría, entréganos sabiduría, porque necesitamos conocer realmente cada una de estas cosas que definitivamente están alrededor nuestro, que nos ayudarían a ser mejores cristianos cada día. Sería muy bueno en este momento también motivar, ¿cierto? ¿Qué les parece bien si motivamos a los muchachos, a los jóvenes que estudien este folleto, ya que es muy importante? Porque hay una parte muy importante dentro del folleto, y es de invitar o recibir la invitación de parte de Jesús para compartir con otros, ¿cierto?, nuestro testimonio, nuestras pruebas, nuestras dificultades, y darle a conocer a esas personas que Jesús también tuvo esos mismos sufrimientos que nosotros, ¿cierto? Que Jesús pasó por pruebas, que Jesús pasó por tentaciones, que sufrió el más grande martirio, ¿cierto?, al ser crucificado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y que Él sabe y reconoce cada una de nuestras pruebas y de nuestras dificultades, y también puede, ¿cómo decirlo?, como que puede considerarnos porque Él lo vivió, ¿cierto? Él puede colocarse como en el mismo papel, puede decir, yo siento que Rubén sufrió mucho al perder su moto, ¿cierto? Puede decir, yo siento que Gustavo también sufrió mucho al perder su vehículo, ¿cierto? O al perder partes de su vehículo. Y cada uno de nosotros podemos decir en este momento que Jesús también siente ese dolor, ¿cierto? O sabe qué dolor estamos sintiendo, ¿cierto? Y de esa manera también tener seguridad de que tenemos un Dios que es compasivo con nosotros en medio de esas dificultades.
Así que sería conveniente que nosotros hoy hagamos una invitación especial para que los jóvenes también se conviertan en ese ejemplo de testificación para otras personas que se encuentran en medio de las pruebas. Bueno, recogiendo ya todo lo que dice el folleto, es muy importante, jóvenes que nos escuchan, que nos apropiemos de este folleto, nos apropiemos de Inverso, porque Inverso es un folleto totalmente diferente, es un folleto para ti, es un folleto para mí y es un folleto para ustedes, en el cual nos lleva a nosotros a que reflexionemos, a que sintamos que no estamos solos, porque los temas que tratan aquí no es solo para un grupo de personas en específico, sino que es en general. Y uno leyendo el folleto, uno se siente, hey, me siento identificado con lo que está diciendo el folleto. Entonces, si todos nosotros como jóvenes empezamos a estudiar Inverso, empezamos a apropiarlo en nuestras vidas, vamos a lograr identificar y tener como esa unión entre todos y decir, hey, las pruebas que estaba sufriendo Santiago o la carta que dice Santiago también es para mí. Y uno, qué chévere llegar a un sábado a la clase juvenil y decir, ve, ¿qué te pareció el día 3? Y compartir, ¿sí? Y hacer una retroalimentación. Y así entre todos nos empezaríamos a ayudar en nuestra vida espiritual. Y quiero mencionar esta pequeña analogía y es fascinante y siempre cuando tengo la oportunidad de mencionarlo en los clubes, en una fogata, lo hago. Y es que todos nosotros jóvenes somos carboncitos. Somos carbones que están allí todos juntos, ayudando al fuego de la iglesia. Pero cuando uno de estos carbones se separa del resto, ¿qué pasa? Se empieza a enfriar. Se puede apagar. Empieza a perder su calor, su identidad. Lo que quiere hacer Inverso es que nosotros todos como jóvenes tengamos un fin, un objetivo, que todos seamos esos carboncitos. Y antes traigamos carbones que están apagados y vengan y caliéntense con nosotros y volvamos a tener la identidad. Entonces me parece fantástico y es una invitación para que estudiemos Inverso y lo apropiemos en nuestras vidas. Y la siguiente invitación que yo quiero hacer a todos los que nos están viendo es a que en sus propias vidas nunca duden de la necesidad que tenemos de Dios, que no nos hagamos autosuficientes, que busquen del Señor en su vida devocional. Porque cuando pasamos un día lejos del Señor, definitivamente tiene consecuencias eternas en nuestra vida. Así que yo quiero invitarles a que se apropien, también como les decía Rubén, de Inverso, porque tiene algo muy interesante, ¿no? Y es que nos permite escribir. Nos invita a escribir, a poner por aquí ideas, te lleva a buscar versículos que se relacionen. A investigar. Entonces uno empieza a hacer asociaciones y esa es la mejor manera de aprender, porque no está todo dado, no está todo desmenuzadito, sino que tú también tienes que participar de ese proceso de aprendizaje. Entonces, aprópiate de Inverso, atrévete a comprar Inverso y a participar de esos espacios y promoverlos en tu iglesia. Yo considero que muchas veces nuestros jóvenes han dejado de hacer el devocional porque no saben cómo hacerlo. Y porque la manera en que lo aprendieron o lo hacen con sus padres ya les parece aburrido. E Inverso tiene esta cualidad de que es un folleto que puede captar la atención de cada uno de los que se pueden, cada uno de los que pueden estudiar este folleto, cada uno de los que pueden emerger allí dentro del folleto y realmente poder ganar grandes experiencias espirituales al estudiar este folleto. Así que indiscutiblemente concluimos que la primera lección de Inverso nos enseñó que habrán pruebas, ¿cierto? Habrán dificultades, pero que ellas nos ayudarán a desarrollar la paciencia. Y en medio de esa paciencia tenemos que reconocer que tenemos que creerle a Dios, ¿cierto? Ahí es en donde aplica la fe. Y que por último, tenemos que pedirle al Señor sabiduría para entender por qué las pruebas, por qué las dificultades, para qué, ¿cierto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le sucedió a otra persona? Y estas 4 lecciones queremos que queden grabadas en su corazón y de esa manera podamos decir que el Señor habló en este momento. Que Dios les bendiga.